Vamos a ir a la palabra de Dios. Y para comenzar en esta noche quisiera decirles algo. Yo quiero que ustedes tengan esta frase en sus mentes porque con esto vamos a cerrar también. Pero quisiera recordarles algo. Quisiera recordarles que nadie nunca se convirtió en héroe luchando solamente por su propia causa. Ninguno de los héroes que usted pueda conocer, de los que usted recuerde, sean de fantasía o en la realidad, se convirtió en un héroe luchando por su propia causa, luchando porque solamente él quería ver qué él obtenía. Cada persona que se convirtió en héroe porque luchó por los demás, porque luchó por una causa más grande que su propia causa. En Costa Rica nosotros tenemos uno, se llama Juan Santamaría. A Juan Santamaría no lo conoce nadie porque fue algo que pasó ahí en 1900 al principio, finales de 1800. Entonces nadie lo conoce, nosotros sí. Pero para nosotros es tan importante la figura de Juan Santamaría porque él luchó y él murió en una batalla defendiendo una causa más grande, no su propia causa. Acá en El Salvador ustedes tienen la figura de José Matías Delgado. Y mientras ahora venía en el carro conversando con Chati, trataba de preguntarle para que me tirara un nombre de alguien que fuera conocido acá, hasta que bueno, ya veo, me confirmó. José Matías Delgado, ustedes lo conocen, yo no tengo ni idea de quién es, pero lo que le alcancé a leer en Wikipedia, el hombre luchó por una causa más grande. E incluso otras personas que hoy pasan a la historia de Centroamérica, como María Dolores Bedoya, allá en Guatemala, cuando estaban a puertas el 14 de septiembre y estaban reunidos en la Capitanía General. Antes de decir que Centroamérica era independiente, esta mujer empezó a juntar gente por las calles de Antigua Guatemala y fueron y se pararon allá afuera y empezaron a gritar y a tocar música y a celebrar algo que todavía no había pasado. Pero cuando yo pienso en María Dolores Bedoya, cuando pienso en José Matías Delgado, cuando pienso en Juan Santamaría, pienso ¿por qué no se dedicaron a hacer su propia vida? ¿Por qué no se dedicaron a edificar su propia casa? ¿Quién los llamó? ¿Quién los metió? ¿Por qué decidieron dar ese paso? Y siendo que habían muchos otros salvadoreños, guatemaltecos, costarricenses que han vivido a través de la historia, pero ¿qué los motivó a ellos? A hacer algo diferente, a hacer algo por lo que incluso muchos de ellos terminaron pagando con su propia vida, siendo que para lo que lucharon es algo que nosotros hoy en día disfrutamos. José Matías Delgado dio su vida por una causa, no para construir su propia casa, su propio imperio, sino para construir una casa más grande, que aunque es chiquitita, el país más chiquito, ¿no? El pulgarcito de Centroamérica, pero es una casa enorme, la casa de todos los salvadoreños. Pero hubo gente que tuvo que ponerse las botas y tuvieron que incluso algunos dar su vida, no una vez más para construir su propia casa, sino para construir una casa más grande. Esta casa en la que nosotros hoy estamos acá. Yo sé que cuando hablamos de historia y eso, principalmente los que están estudiando, ya lo tienen hasta aquí, ¿verdad? Ya no quieren saber más, aprenderse nombres, fechas, lugares, etcétera. Pero qué importante es recordar la historia y qué importante es saber que cada uno de estos héroes que nosotros conocemos son héroes porque lucharon por una causa más grande. Y una vez más, póngale el nombre que quiera: Juan Santamaría, María Dolores Bedoya, José Matías Delgado, o piense usted, Iron Man, Superman, Hulk, la Mujer Maravilla, Capitán América. Ninguno de ellos está luchando por su propia causa. Es más, estamos esperando porque ya viene la segunda, ¿no? Y van a seguir luchando a ver si nos resuelven y el mundo no se termina de destruir con Thanos. Pero están luchando por una causa más grande, no para ellos mismos. Es broma, ¿no? Espero que me entiendan. Ahora sí, yo quiero que usted me acompañe en su Biblia al libro de Ageo. Ageo capítulo 1. Y vamos en esta noche a ver un poquito acerca de este pasaje. El profeta Ageo, allí antes de Zacarías.
Ageo. Ahí se la puse complicada a algunos hermanos que están viendo a ver dónde está Ageo. Ageo capítulo 1. Esos que están en el seminario, en el instituto bíblico, ya fueron directo, ¿no? ¿Verdad que sí? Sencillo, dice el hermano, Ageo. Ahí está, Ageo con H. Ok, es importante que usted lo encuentre porque usted puede seguir después meditando acerca de esto y vamos a leer varios versículos acá. Mientras usted lo busca, yo quiero decirle, si usted quiere entender más de lo que estaba pasando aquí en Ageo, usted tiene que leer el libro de Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6, es el contexto en la historia donde se da este mensaje de Ageo. En Esdras capítulo 1 al 6, dentro de esos 6 capítulos de Esdras, aparece el profeta Ageo con estos mensajes. Y dice, ahora sí, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 1, Ageo 1:1. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Y vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hablábamos al principio acerca de los héroes, aquellas personas que dieron su vida, que se dedicaron a una causa mayor para construir la libertad, por ejemplo, en Centroamérica, y cada país tendrá sus propios héroes, pero personas que se dedicaron por completo a construir una casa más grande, no su propia casa, sino una casa para todos los demás. Y ahora acá en la Biblia, en el libro de Ageo, Dios está enojado y está molesto con su pueblo. Como les decía, el contexto de eso aparece en el libro de Esdras. Cuando regresa el primer grupo de la cautividad, cuando vuelve el primer grupo, dice la Biblia, llegaron con Salatiel y entonces se dedicaron a reconstruir. Dentro de esa reconstrucción que ellos empezaron a hacer, intentaron, dice en el libro de Esdras, de reconstruir la casa del Señor. Pero comenzaron a enfrentar algún malos comentarios, oposición, y entonces dejaron la casa del Señor a medio palo y se dedicaron a reconstruir sus propias casas. El problema no es que comenzaron a construir sus propias casas, el problema es que muy pronto comenzaron a preocuparse mucho más ahora de su propia casa que de la casa del Señor. Entonces viene esta palabra de parte de Dios por medio del profeta Ageo a Salatiel principalmente, a decirles, bueno, ¿qué está pasando con el pueblo? ¿Cómo puede ser posible que ahora estén viviendo, y cuando usa la palabra casas artesonadas, quiere decir casas ya donde ellos no llegaron y dijeron, bueno, vamos a levantar aquí 4 paredes, ponemos un techo? Es que ya la preocupación en sus casas ya estaba sobrepasando.
Ya no solamente era, bueno, 4 paredes, no, vamos a ponerle un piso, no, qué feo se ve así de cemento, pongámosle cerámica, y después, no, ¿saben qué? No me gusta la cerámica, pongámosle piso flotante, no, ¿saben qué? Vamos a poner alfombra, vamos a pintar, vamos a tapizar las paredes, vamos a construir un cuarto más, vamos a hacerla de segundo piso, vamos a tirarle pintura, vamos a hacer esto, ay, vamos a poner un jardín, ay, qué lindo se vería con una piscina, uy, vamos a contratar cable, internet. Y empezaron a dedicarse a construir sus propias casas, y la casa del Señor estaba destruida. Y la casa del Señor estaba allí abandonada. Ahora, ¿por qué Dios estaba tan enojado de que su casa estuviera así? ¿Por qué? ¿Tenemos un Dios malo que no quiere que usted arregle su propia casa? No, no es así. Pero en el Antiguo Testamento, para que ustedes entiendan y tengan el panorama completo, en el tiempo del Antiguo Testamento, toda la adoración a Dios, el perdón de los pecados, todas las ceremonias religiosas, todo lo que tenía que ver con Dios era en el templo. No era como en nuestros días, que nosotros oramos en nuestra casa, no era como en nuestros días que cometemos algún pecado, cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, perdóname, inmediatamente y viene el perdón. En los tiempos del Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. El templo era ese lugar donde el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año, hasta el lugar santísimo. Era el lugar donde se podía ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados. Pero algo también importante con respecto al templo es que desde que se inaugura el templo, allá en la época de Salomón, cuando Salomón mismo está dando el ok, cortando la cinta para que entre la gente al templo y ora a Dios, no solamente le da gracias a Dios porque el templo es el lugar, bueno, Salomón mismo dice, es un templo, tú no vas a habitar aquí porque no habitas en casas hechas de manos de hombres, eres demasiado grande, pero Salomón da gracias a Dios porque su presencia va a estar en ese lugar, y aún Salomón ora y le dice al Señor que aún cualquier extranjero que viniera a este templo y orara, dice ahí, tú lo vas a escuchar y vas a responder sus peticiones para que tu nombre sea conocido entre todas las naciones. Es decir, en ese momento de la historia, el templo, ese templo, era el lugar que Dios usaba para que su nombre fuera conocido para todas las naciones. La reina de Saba se pegó el pique desde Yemen hasta Israel, hasta Jerusalén, para ir a conocer ese templo y para ir a conocer a Salomón también, porque el templo era famoso, según dicen algunos, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero no era solamente ir por ir y conocer un templo, como nosotros hoy en día vamos ahí al parque de Santa Ana y le sacamos fotos a la catedral tan bonita que tienen. En ese tiempo no era el templo en sí, era la presencia de Dios, era la oportunidad para todas las naciones de la tierra de conectarse o de encontrarse con el Dios de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel descuida la casa del Señor, cuando el pueblo de Israel deja o permite que el templo de Dios esté destruido, aquí estaba pasando algo mucho más grave, y lo que estaba pasando acá era que se estaba frenando para todas las naciones la oportunidad de conocer al Dios de Israel. Y cuando con Dios hay, por supuesto que nuestro Dios es amoroso, es misericordioso, es todo bondadoso, pero si hay algo que agita y conmueve el corazón de Dios, son las naciones, los pueblos, las etnias que no lo conocen. Y Él había determinado, según su perfecta voluntad, que en esa época de la historia, el templo fuera un medio a través del cual su nombre iba a ser conocido. Por eso es que Dios se enoja en aquel tiempo de Ageo y viene con un reclamo bastante fuerte hacia su pueblo, diciéndoles, ustedes dicen que todavía no es tiempo. Ustedes dicen que todavía no es tiempo. Ustedes dicen que todavía no es tiempo para edificar otra vez mi casa, pero sí es tiempo para estar invirtiendo en sus propias casas, sí es tiempo para gastarse la plata en sus propios placeres, en sus propias vidas. Qué bonito, para eso sí es tiempo.
pero para edificar la casa del Señor, ahí sí no hay tiempo. Y entonces Dios se molesta, pero este enojo de Dios yo lo traigo ahora hasta nuestros días y convierto este reclamo de Dios en una petición o un reclamo, o usted tómelo como quiera, porque queridos hermanos, en nuestros días hay muchísimos lugares, muchísimos corazones donde todavía no se ha edificado un templo para el Señor. En estos días estaba en Costa Rica y tenía la oportunidad de compartir con un hermano que se llama David Markham. David es el encargado dentro de las organizaciones misioneras en Iberoamérica de un programa que se llama Adopte una Etnia. Y él está centrado y su corazón está enfocado en la predicación del evangelio en las etnias no alcanzadas. Las 6,000 etnias que existen todavía que no han sido alcanzadas, pero él es muy radical, es súper radical, pero a mí me encanta porque cuando lo escucho hablar con tanta pasión, y él dice, estamos hablando y queremos mandar, no sé, voy a decir cualquier nombre, y discúlpenme acá si hay alguien que está orando por los kurdos, pero él dice, quieren mandar más misioneros a los kurdos. Él dice, está bien, mándelos. Pero dice, ¿por qué no los mandan a donde no hay nadie? ¿Por qué mandar 2 misioneros a los kurdos? Y me enseña su lista y me dice, si están los estos, y ahí, nombre por nombre de etnia, cantidad de personas, donde dice, todavía no hay nadie. Y dice, y queremos predicar el evangelio y queremos que Jesucristo venga, pero su palabra dice que Él va a venir cuando su palabra haya sido predicada en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces dice, queremos que Cristo venga, pero no estamos mandando a la gente a los lugares donde no se ha predicado el evangelio. Y yo sé que para algunos de ustedes ya pensar en la China, pero hermanos, hay lugares donde no ha entrado el evangelio. Hay etnias en el mundo donde nunca se ha predicado. Y él dice, estas a veces son las más remotas, son las más apartadas. Pero él dice, David me decía, estamos en un mundo donde ahora queremos hacer misiones a como el mundo nos lo dice. Y entonces un misionero dice, yo quiero irme como misionero a tal parte, y lo primero que dice, bueno, necesito $1,000, $800, $1,500 para poder ir y predicar el evangelio. Y uno saca el presupuesto y uno dice, no, mira, sí tiene razón, porque los gastos de aquí, de allá, bla, 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 bla. Y él decía, estas etnias, las menos alcanzadas, dice, son tan remotas que tú no puedes llegar con $1,000 mensuales, porque ellos lo que tienen son como $50. Ellos viven de lo que cosechan. Y él me contaba que ha estado viviendo entre algunas de estas. Y dice, al principio yo bajaba cada una vez al mes para venir a buscar mi sustento, hasta que me di cuenta que no lo necesitaba. Y decidí quedarme arriba y estaba a veces 2, 3 o 4 meses entre ellos, entre la etnia en la que él estaba. Y dice, no necesitaba plata, porque allá no hay electricidad, así que no pago luz, no pago agua, no pago internet. La comida es de lo que cosecho ahí. Estos lugares, queridos hermanos, son los lugares donde Dios está mirando en este tiempo y está diciendo, hey salvadoreños, ustedes dicen que todavía no es tiempo. Ustedes dicen que todavía no es tiempo para ir y edificar mi casa en los lugares donde no se ha edificado. Y es que la casa del Señor simboliza y representa para nosotros la adoración. Si no hay un templo, no hay adoración. Estoy hablando ahora un poco en sentido figurado. No me refiero a llegar y construir un edificio. Me refiero a gente que vaya a construir el templo de Dios, que vaya a levantar adoración a Dios en los lugares donde no la hay, en los corazones donde todavía no existe. Alguien dijo por ahí, las misiones existen porque la adoración no existe. Y es verdad. Queremos hacer misiones, queremos cumplir con la misión de Dios yendo a los lugares donde la gente no conoce a Dios. Y si no conocen a Dios, ¿cómo lo pueden adorar? Y si no están adorando a Dios, entonces están mal, porque están adorando cualquier otra cosa. Están adorando al sol, están adorando una vaca, están adorando una rata, están adorando a un hombre.
Pero muchos de ellos están adorando estas cosas simplemente porque nadie nunca ha ido a presentarles el Evangelio, a hablarles del verdadero Dios y a enfocar su adoración en Él. Por eso las misiones en este momento existen. Hablamos de misiones, queremos enviar misioneros porque hay lugares y hay corazones donde no hay adoración. Así de simple. Pero nosotros tenemos el lujo y la bendición de parte de Dios de congregarnos en una iglesia tan linda y tan hermosa y adorar todos juntos. Cuando hay lugares, aldeas, tribus, etnias, pueblos, donde nadie está adorando al Señor y están condenados a irse a una eternidad sin Cristo, porque nadie les ha predicado el Evangelio. Por eso, queridos hermanos, parte de mi mensaje en esta noche es que yo quiero encontrar salvadoreños. Yo quiero encontrar salvadoreños que le digan sí a Dios y que le digan: Señor, aquí estoy, ¿en qué te sirvo? ¿Qué puedo hacer yo con mis 15 años, con mis 20, con mis 40, con mis 60, con mis 80 años? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar, Señor, a que haya adoración en los lugares donde no la hay? A levantar templos, a levantar adoración en los pueblos donde no hay y en los corazones donde no existe. Personas, queridos hermanos, que puedan ayudar con esto. Personas que digan: yo no quiero edificar mi propia casa, yo quiero edificar la casa de Dios en aquellos lugares donde no hay. Y cuando vayamos y construyamos estos templos, podría ser que vamos a construir templos en lugares donde no existe. Hace algún tiempo, unas 3 semanas, más o menos un mes, mi esposa se reunió con un misionero de Níger y este hombre le decía, hablando acerca de esto, lugares donde no hay adoración. Y este hombre le decía: por mucho tiempo, dice, yo tenía en mi corazón, Dios ponía en mi corazón ir a predicar en su país a cierta aldea, pero en Níger se persigue a los cristianos. No es fácil predicar el Evangelio en un país musulmán. Y entonces él decía: tenía este lugar en mi corazón, Dios había puesto este lugar en mi corazón, pero yo no quería ir porque sabía que es peligroso, porque sabía que mi vida corría peligro. Entonces estaba haciendo otras cosas para Dios. Y dice: durante 10 años, durante 10 años me negué a ir a ese lugar. Sí estaba haciendo la obra de Dios, pero no en ese lugar a donde Dios quería que fuera. Hasta que en determinado momento, dice él, el año pasado, agarré mis cosas y me fui. Entró a ese pueblo donde antes no se había predicado el Evangelio, llega a ese lugar, comienza a predicar, la gente comienza a aceptar al Señor, pero llega a una casa y en esa casa había una mujer ya de muchos años que estaba en cama y estaba convaleciente. Cuando él entra a la casa y él se presenta y él dice su nombre, Apolos, dice su nombre, y la mujer que estaba postrada en cama grita desde adentro y le dice como que pase, que venga. Él se acerca hasta donde está la mujer. Cuando se acerca, la mujer le pregunta una vez más y le dice algo así como: disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba? Y él le dice: Apolos. Y entonces ella le pide que se acerque un poco más, y cuando él se acerca a donde está la ancianita, la mujer le da un golpazo por la cabeza, como enojada. Y entonces él, como a las mujeres mayores en África se les dice mamá, le pregunta: mamá, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me pega si usted a mí no me conoce? Y le dice la mujer, escuchen esto: hace 10 años yo tuve un sueño y un hombre vestido de blanco se me apareció y me dijo que tenía que hacerle caso a las palabras de Apolos. Llevo 10 años esperando, así que dime lo que me tienes que decir. Él le compartió el Evangelio, la mujer aceptó a Jesucristo en su corazón, porque ahora sí cerró todo, contentos en la casa, él contento. Cuando va saliendo de la aldea, dice que empiezan a sonar los tambores. Él se regresa inmediatamente a ver qué es lo que pasa, y ¿saben qué había pasado? Que la mujer había fallecido. 10 años esperando que Apolos llegara con el mensaje. Ya
Dios le había hablado a Apolos hacía 10 años diciéndole: tienes que ir a esa aldea, tienes que ir a esa aldea, tienes que ir a ese lugar. Pero él decía: no, es que no quiero ir porque es peligroso. No, es que corre peligro mi vida. No, es que, ¿qué estaba haciendo? Estaba construyendo, estaba haciendo otras cosas y no estaba edificando la casa del Señor en el lugar donde Dios se lo estaba pidiendo. 10 años esa mujer esperando, 10 años esa mujer enferma, y en el momento que le entrega su vida a Jesucristo, pudo ahora sí descansar en paz. Necesitamos más gente como Apolos, pero que lo hagan de una, que no le estén poniendo trabas al Señor. Si el Señor te ha estado diciendo: esta es una iglesia, y a mí me gusta porque es una iglesia con un corazón misionero, pero a pesar de que es una iglesia con un corazón misionero, yo quiero decirles, queridos hermanos, con todo el amor de mi corazón, que sigue habiendo demasiada gente aquí mismo en Santa Ana, y siguen habiendo muchísimos lugares donde se necesita su presencia, donde se necesita su profesión, donde se necesita su oficio, pero sobre todo se necesitan sus manos para construir la casa del Señor en los lugares donde no se ha construido, para construir la casa del Señor, para edificar la casa del Señor en aquellos corazones donde todavía no hay adoración a Dios. Necesitamos gente que vaya a esos lugares como Apolos, a construir donde no hay nada. Pero también necesitamos gente, como hace muy poquito, en el mes de julio, tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar en el sur de México, en Chiapas, y estuvimos visitando comunidades donde todavía se persigue a la iglesia. Tuvimos la oportunidad de estar en San Juan Chamula. San Juan Chamula es un lugar donde es prohibido predicar el evangelio. Es más, antes de entrar al pueblo con un misionero, que no puedo decir su nombre porque esto lo están grabando, pero va a estar acá la próxima semana compartiendo durante el CIMA. Antes de entrar al pueblo con este misionero, nos dijo: si tienen camiseta que digan Jesús, si tienen aritos de cruz o una cadena, dice, sáquense todos los cristianos. Él tenía la Biblia puesta así en la parte del carro, ¿cómo se llama esa? En el tablero, en el dash, y tuvo que agarrar la Biblia y esconderla, porque allí no se puede predicar el evangelio, porque es prohibido, porque ellos no se rigen bajo las leyes de México, ni siquiera se rigen bajo las leyes de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Entonces hace, no sé, 1 año, 2 años, dice que él llegó al pueblo y cuando entró, dice que estaban ahí vendiendo, decía: lleve el linchamiento del alcalde, así el video, porque así como 2 años o no sé cuánto, la gente se enojó con el alcalde y no hallaron otra cosa mejor que hacer que entrar a la alcaldía un grupo de hombres, lo sacaron y en la plaza, en el parque central, le prendieron fuego. Y nadie se mete y nadie dice nada porque esas son las leyes de ellos. Bueno, así como tienen ese tipo de leyes para eso, también del cristianismo. Y tuvimos la oportunidad, queridos hermanos, de estar con cristianos que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Pero saben, nos decía un hermano en un culto, en una casa donde estuvimos: antes de que yo conociera a Cristo, tenía familia, tenía amigos, tenía casa, tenía mi terreno, mi milpa donde sembraba. El día que acepté a Jesucristo, perdí todo eso. Porque el día que acepté a Jesucristo, lo primero que hicieron en el pueblo fue cortarle la luz. Después le cortaron el agua. Después a su milpa, él dice, le fueron y le quitaron el cerco para que los animales se metieran y comieran lo que quisieran allí. Hasta que al final, bueno, estuvo en la cárcel también, y al final de cuentas tuvo que salir de su propio pueblo, de su propia tierra, para irse a otro lugar, para comenzar de nuevo con Jesucristo en su corazón. Pero ¿saben qué era lo que nos dolía junto con mi esposa cuando estábamos ahí compartiendo con él? Es que llegamos al culto en la casa. Hermanos, para ellos este culto con 15 personas, que eran toda la familia de él, más un invitado más, y mi esposa y yo, y una hermana más de Costa Rica, hermanos, ellos, para eso era un mega culto, era una mega iglesia, porque se podían juntar con otros hermanos. Y allí en ese lugar, en el patio de su casa, compartiendo la palabra, cantando canciones, nos habíamos conocido, apenas llevábamos
2 horas de estar ahí con él, 2 horas y media, y cuando nos fuimos a despedir, el hermano con lágrimas en sus ojos, pero no esa lágrima de cocodrilo que soltamos a veces en un culto cuando estamos adorando, sino realmente con lágrimas sinceras, con un llanto. El hermano nos dice: hermanitos, no se vayan. ¿Por qué se van si apenas nos estamos conociendo? Y nos decía: hermanitos, es que qué lindo es cuando nos podemos reunir y podemos cantar juntos al Señor, y usted nos compartió la palabra y podemos orar. Y ellos estaban fascinados de poder congregarse con otros cristianos. De estos también necesitamos. Necesitamos algunos como Apolos que vayan a esos lugares donde no hay nada y construyan la casa del Señor y levanten adoración para Dios. Pero también necesitamos de otros que vayan a estos pueblos, que vayan a estas iglesias pequeñas, a estos grupos en casa, y que ayuden a los cristianos, a los poquitos que hay, para afirmarse, y que ayuden a estos cristianos, a los poquitos que hay, a dar más pasos de fe, a que puedan entender que si bien es cierto, lo perdieron todo según el mundo, pero han ganado lo mejor, han ganado la salvación, han ganado la vida eterna. Y de estos casos, queridos hermanos, ustedes van a encontrar acá en El Salvador, van a encontrar en Guatemala, van a encontrar entre los musulmanes, en la China. Pero necesitamos gente que esté dispuesta. Y el Señor sigue preguntando: ¿ustedes dicen que todavía no es tiempo? ¿Cuántas conferencias misioneras? ¿Cuántas celebraciones globales? ¿Cuántas más tienen que pasar para que usted decida poner en acción lo que promete cada año? Gracias, queridos hermanos, a los que están ofrendando. Es una manera de cumplir con la misión. Gracias, queridos hermanos, a los que están orando. Pero ¿qué pasa con aquellos que Dios a través de los últimos años ha venido llamando, ha venido inquietando, le ha venido diciendo, le ha venido poniendo en el corazón? Es que, queridos hermanos, es tanta la cosecha por recoger, son tantos los lugares por ir, que si usted está dando, si usted está ofrendando para la obra misionera, déjeme decirle, querido hermano, que usted también podría ir. Si usted está orando, sería bueno que también dé, porque no lo podemos lograr con unos poquitos. Necesitamos más personas que estén dispuestos a decirle sí al Señor, y no personas que le digan: ¿sabe qué, Señor? Todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Soy muy joven, así que para mí todavía no es tiempo. Soy muy nuevo en la iglesia, así que para mí todavía no es tiempo. Estoy muy ocupado, así que para mí todavía no es tiempo. Ya estoy muy viejo, Señor, así que para mí todavía no es tiempo. Entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? Cuando ya esté convaleciente en una cama, cuando ya no se pueda mover. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo va a ser el tiempo, queridos hermanos, de que dejemos de pensar solamente en nosotros mismos, en el futuro, en meter más plata a la cuenta del banco para cuando me pensione, y ahí sí lo voy a poder hacer? ¿Cuándo va a ser el tiempo entonces, queridos hermanos? ¿Cuándo? No digo que no tienen que estudiar, no digo que no tienen que preocuparse por sus casas, pero, queridos hermanos, ponga en la balanza y piense: ¿dónde está poniendo más? ¿En la edificación del reino de Dios? ¿En llevar adoración a los lugares donde no hay, en los corazones donde no existe? ¿O está metiendo más en su propia vida, en su propia casa? Pese, querido hermano, póngalo en la balanza en esta noche y piense dónde está metiendo más usted. Porque así como sonaron estas palabras en el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo, yo escucho la voz del Señor, incluso hablándome a mí mismo, a mi familia, a mí y a mi esposa, pidiéndonos más.
pidiéndonos renunciar a sueños que hemos tenido, cosas que anhelamos, cosas que pensamos, bueno, ahora que estamos en Costa Rica y aquí en Costa Rica por lo menos vamos a lograr que las niñas terminen su educación secundaria y nos vamos a establecer por un tiempo más y etcétera, etcétera, y así pensábamos. Pero hermanos, en los próximos meses con mi familia ya nos movemos de Costa Rica, ya Dios nos saca de allí. Venía tratando con nosotros y nosotros pensando que ahora ya era tiempo de establecernos en un lugar, de echar raíces, de seguir viajando por Centroamérica como lo hemos hecho hasta ahora, haciendo buenos amigos, conociendo gente tan linda como ustedes, pero aún a nosotros mismos, que ya llevamos años en esto, el Señor nos mira una vez más y nos dice, usted dice que todavía no es tiempo, que todavía no es tiempo para llevar esto ahora a otro nivel, que todavía no es tiempo para ahora dar estos pasos más concretos, involucrarse. Y nos tocó, y nos está tocando. Después de haber llegado a Centroamérica en el 2014, con todas las ganas de servir acá, de movilizar, pero ya el Señor nos ha dicho, ya se cumplió el tiempo, y tienen que una vez más agarrar sus maletas e irse a otro lugar y empezar totalmente de cero. Porque no puedo dedicarme a edificar mi propia casa, por más que quería que mis hijas terminaran secundaria, por lo menos en Costa Rica, y pensando en la universidad, porque aquí es más barato, porque es buena, pero ya no puedo pensar en mí mismo, no puedo pensar en mi familia. Tengo que seguir pensando en Dios y estar en el centro de su voluntad. Así que no puedo quedarme en Costa Rica si Dios quiere que me mueva, así como tampoco puedo moverme si Dios quiere que me quede. Pero lo que no puedo, queridos hermanos, es seguir artesonando mi propia casa, edificando mi propio reino, mi propio imperio. No puedo seguir haciendo eso, porque hay tanta necesidad, queridos hermanos, hay tantos pueblos donde todavía no hay una casa para que se adore a Dios, hay tantos corazones donde todavía no hay adoración a Dios, que entonces yo no puedo quedarme quieto, no puedo artesonar mi casa, no puedo pensar en mí, en mi futuro. No puedo pensar así, no puedo ser tan egoísta. Después de que Él lo dio todo por mí, ahora yo decir, ¿sabe qué, Señor? Todavía no es tiempo. Dame 5 años más en Centroamérica, dame 10 años más en Centroamérica. Déjame poder meter la plata para la pensión y así asegurarme por lo menos el mínimo. No, no y no. En el versículo número 6, mientras el Señor sigue con este reclamo ahí en Ageo 1, les dice, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Hay 3 sentimientos que aparecen acá: sembrar mucho y recoger poco, esto cansa; comer y no quedar satisfecho, el sentimiento de insatisfacción, y que le paguen a uno, llegar a fin de mes y que le den la plata y que no alcance para nada, esto nos hace sentir agobiados. Cansancio, insatisfacción y sentirse agobiado. Estas 3 cosas nosotros solemos decir es el diablo que está metiendo la cola. No, hay que reprender al diablo, porque no, un cristiano no puede estar cansado, ni insatisfecho, ni agobiado. Pero saben, acá en el libro de Ageo, estas 3 cosas no venían de parte del diablo. Estos 3 sentimientos no venían de Satanás. Era Dios el que se estaba encargando de apretarlos y apretarlos y apretarlos para que se dieran cuenta que algo definitivamente no estaba bien. Yo he experimentado este tipo de cansancio y este tipo de insatisfacción, aún sirviendo en la obra de Dios, sirviendo en la iglesia, y sentir que no estoy satisfecho, y no porque quiera tener una mega iglesia o porque quiera un ministerio conocido, sino porque algo dentro de mí me hace sentir que ya es tiempo, aún estando acá en Centroamérica, sirviendo conmovida, viviendo tantas cosas lindas, pero sentir que algo me hace falta. Y esto era lo que pasaba, este sentimiento, algo falta,
algo falta, sentían allí en el libro de Ageo. ¿Y qué era? Claro, que tenían la casa del Señor a medio construir, que tenían la casa del Señor abandonada totalmente. Y entonces venían estos sentimientos de cansancio, insatisfacción y sentirse agobiados, no porque Satanás estuviera contra ellos, sino porque Dios los estaba apretando y los estaba llevando, tratando de encaminar hacia el camino donde Él quería que estuvieran. Puede ser que hay gente acá en esta noche que está sintiendo también lo mismo, y que no sea precisamente de parte del diablo, sino tal vez es Dios que te está moviendo, que quites horas de trabajo para que sumes más horas al servicio de Dios. Tal vez has estado buscando trabajo y tienes un llamado de parte de Dios, pero sigues diciendo todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Y se sigue poniendo crítica a la situación en casa y tú sigues tratando de hacer tus propios planes. Pregúntale a Dios. Si estás pasando alguna situación así de que te sientes cansado, agobiado, insatisfecho, pregúntale a Dios. Porque puede ser que Dios quiere que hagas un cambio en tu vida, que mires hacia otra parte. Tal vez Dios quiere que te vayas de Santa Ana. Pastor, yo no quiero sacar gente acá de la iglesia, pero tal vez Dios sí. Tal vez Dios quiere que te muevas de Santa Ana. Tal vez no encuentras más trabajo aquí, y aunque la ciudad es linda y a mí me encanta, pero tal vez Dios te quiere mover a otro lugar, un lugar donde vas a ser de bendición con tu ministerio, con tu llamado, con tus dones, con tus talentos. Tal vez Dios te quiere mover del Salvador. Tal vez Dios te quiere llevar a otro lugar, pero quiero que pienses, querido hermano, y que en esta noche cuando oremos, pienses y le digas: Señor, esto que está hablando el hermano, porque no es fácil decir cansancio y agobiamiento que vengan de parte de Dios. Usted va a decir: hermano, eso jamás, porque Dios quiere que estemos bendecidos, prosperados y en victoria. Claro que sí, pero cuando estamos en el centro de su voluntad. Si estás desobedeciendo 1 milímetro a Dios, no te puedes sentir bendecido, prosperado y en victoria, porque Dios quiere que seas obediente más que próspero. Porque la prosperidad, hermanos, todo lo que nosotros tenemos aquí se va a quedar, pero lo que invertimos en el banco del cielo, con nuestro tiempo, con nuestro servicio, con nuestro amor y nuestra obediencia a Dios, ese es un cheque que estamos metiendo allá arriba, donde al final de cuentas vamos a pasar la eternidad. ¿En qué se compara vivir 70 años aquí, 80 años, tal vez 90, póngale que sea muy fuerte, ya dejémoslo en 100 años acá en la tierra? ¿En qué se compara con toda la eternidad? Pero ojo, ¿dónde estás metiendo? Ojo, ¿dónde estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo para los próximos 20 años que te quedan aquí en la tierra? ¿Estás invirtiendo para los próximos 40 añillos? Cuando la eternidad es eterna. Pongamos en la balanza, queridos hermanos, y pensemos: ¿estoy invirtiendo en la casa del Señor, en la adoración a Dios, en llevar adoración a donde no la hay? ¿O estoy invirtiendo en mí mismo, en mi cuerpo, en mi casa, en lo mío? Conviértete en un héroe para otros. ¿Recuerdas? Nadie nunca se convirtió en héroe luchando por su propia causa. Conviértete en un héroe para otros. Conviértete en un héroe, pero no ese héroe como yo me he soñado, que estoy a la orilla de la playa y de pronto hay 10 personas que se están ahogando y entonces yo los escucho gritar, los veo y empiezo a correr como Mitch Buchanan en la playa, me saco la camisa, tiro las sandalias, me meto, los rescato a los 10, aparezco en los periódicos, en los diarios, las noticias, los virales en YouTube y salvé a 10 personas. Ese es un sueño que tengo, pero yo creo que ni siquiera sé nadar como para salvarme yo, entonces no es algo que pueda cumplir, pero ¿quién no anhelaría ser un héroe? Hermanos, cuando invertimos en la salvación de las personas,
nos estamos convirtiendo en héroes porque no los estamos librando de una muerte acá terrenal, sino que los estamos librando de una muerte eterna, de la condenación eterna del infierno. Entonces, cuando usted piense qué lindo sería ser un héroe, predique el evangelio. No va a salvar un cuerpo, va a salvar un alma. A mí me gustaría ser héroe, por eso hago lo que hago y por eso motivo a otros para que lo hagan también. Termino con esto. Nadie nunca se convirtió en héroe luchando solamente por su propia causa. Los que lo hicieron, los que lucharon para su propia causa, ¿saben qué se convirtieron? En villanos. Eso es lo que hace un villano. Lucha para su propia causa. Lucha por los anhelos y las cosas que hay solamente en su corazón para engrandecerse ellos. Queridos hermanos, si no predicamos el evangelio, si no nos damos para otros, vamos a terminar siendo villanos. Esos villanos que tenían el mensaje de salvación, esos villanos que conocían a Dios y no lo hicieron conocido. Esos villanos que vivieron en un barrio, en una calle, en una comunidad toda su vida, viniendo a la iglesia, sirviendo a Dios, pero nunca le predicaron al vecino. Y su vecino se fue al infierno y usted nunca le predicó. Usted es un villano. Un villano que sirvió en la iglesia, predicó en el altar, hizo 1000 cosas para Dios dentro del Salvador, afuera del Salvador, pero nunca le habló a su familia. Usted es un villano. Eso es lo que hace un villano. Un héroe lucha por una causa más grande. Un villano lucha solamente para sí. Un villano acumula riqueza. Un villano se queda callado para que otros no tengan el beneficio que él está teniendo. Yo quisiera que la gente de acá, de Oasis de Gracia, sean héroes y no villanos, pero no puedo obligar a nadie. Pero la palabra del Señor en el libro de Ageo se los dice de otra forma. Ustedes dicen que todavía no es tiempo, y yo les pregunto, ¿usted cree que todavía no es tiempo para dar ese paso que Dios le ha estado pidiendo que dé? Cierre sus ojos allí donde está. Y bueno, hable usted con Dios.